Mixto. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por... En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6 de abril de 2022, son las 6:23 minutos de la mañana, 22 grados en el Valle de Caracas, clima nublado. Las informaciones del día, la principal información tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Perú, internacionalmente, tengo tantas pantallas abiertas que ya no sé ni cuál estoy utilizando. Esta es la que voy a utilizar. La situación del Perú cada vez más preocupante. Pedro Castillo suspende el toque de queda en Lima 7 horas antes de lo previsto. La movilidad se decretó como respuesta a un paro de transportistas. El presidente peruano Pedro Castillo suspendió el martes el toque de queda en Lima y su vecina provincia del Callao 7 horas antes del fin que tenía previsto para las 11:59 p.m. del miércoles. El toque de queda se puso en marcha en respuesta a un paro de transportistas. Debo anunciar que a partir del momento vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad toque de queda y corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano. Eso quería anunciar, así lo dijo Castillo en una reunión ante el Congreso. Me van a conceder un segundo, por favor. Estoy de vuelta, buenos días, ya estoy de vuelta. Continuamos leyendo las informaciones. Debo anunciar que a partir del momento vamos a dejar sin efecto esa inamovilidad, toque de queda. Corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano. Eso quería anunciar, así lo anunció Castillo en una reunión con los líderes políticos en el Congreso. El gobernante anunció minutos antes de la medianoche de este lunes la adopción de la medida, con lo que sorprendió a los cerca de 11 millones de habitantes de estas dos provincias peruanas que descansaban antes de iniciar la jornada del martes. Durante su intervención, a la que también acudieron varios de sus ministros, el mandatario comentó que las autoridades deben resguardar la vida de todos los peruanos. Dijo respetar la actitud y el derecho que tienen los peruanos y los ciudadanos de manifestarse. Eso no significa que aprovechando una movilización o un derecho constitucional, nosotros como Estado avalemos algunas actitudes. Estas actitudes van más allá del derecho constitucional, como el bloqueo de carreteras, como apedrear, por ejemplo, un domicilio, atentar contra la propiedad privada, las instituciones públicas y las instituciones privadas. BBC tiene esta nota que nos dice 3 claves sobre las protestas que provocaron el controvertido estado de emergencia en Lima y Callao. En las primeras horas del día, muchos de los residentes de las provincias de Lima y Callao se enteraron de que su presidente Pedro Castillo, de imprevisto, había anunciado a medianoche toque de queda y estado de emergencia desde las 2 a.m. hasta las 23:59 de este martes. Esta polémica decisión era la respuesta del gobierno a la nueva crisis política y social de Perú, que cumple una semana de protestas en las que han muerto 4 personas y hay 20 detenidos. Las claves son, BBC claves: alza de los precios del combustible y del costo de la vida, al igual que el resto del mundo. En Perú no escapa de la inflación heredada por el golpe económico de la pandemia, las disrupciones en las cadenas de suministro y el conflicto entre Rusia y Ucrania. El índice de precios al consumidor creció 1,48% en marzo y se convirtió así en la variación más alta en 26 años, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. Imagínense ustedes, en 26 años, en un cuarto de siglo, la inflación más alta en Perú es 1,48%. Eso habla del gran fracaso que es Venezuela, ¿no? Económicamente. Violencia desatada. Ayer escaló el nivel de protestas.
en distintos puntos del país, se ha descontrolado en algunos puntos. Al menos una decena de las 25 regiones de Perú sufrieron bloqueos en varias carreteras, incluidas algunas con accesos a Lima, la capital, y se han reportado quemas de casetas de peaje y de neumáticos. Y un giro inesperado, dice Guillermo Olmo, corresponsal de BBC Mundo en Lima. Por cierto, Guillermo estuvo unos cuantos años en Caracas. Murió un joven tras ser impactado por una bomba lacrimógena durante una protesta en Perú. Fue corresponsal de la BBC, quiero decir, Guillermo Olmo, durante una buena cantidad de años en Caracas. Un joven murió este lunes tras ser impactado por una bomba lacrimógena durante las protestas de agricultores en la provincia de Huánuco, al centro de Perú. El diario El Correo informó que la víctima fue identificada como Alexander Trujillo Nolasco, quien recibió el disparo de un cartucho de lacrimógena en la parte posterior de la cabeza, detrás de la oreja, durante una manifestación a la altura del peaje de Ambo. El joven fue trasladado a un centro de salud donde certificaron su muerte. Con esta ya son 5 los muertos tras una semana de protestas y paros por el costo del combustible en Perú. Y el ministro de Defensa, por su parte, reporta 4 fallecidos. Ninguno de ellos perdió la vida en enfrentamientos con las autoridades, confirmó el ministro de Defensa, José Luis Gavidia. Lo cierto es que la situación en Perú está realmente compleja, realmente complicada y, bueno, muy probablemente Pedro Castillo pase a formar parte de la larga lista de mandatarios destituidos en los últimos tiempos en el país hermano, en el país que además acoge a casi 1 millón de venezolanos. Tiene que haber mayor estabilidad política en Perú. Esto no es posible que un presidente que tiene menos de 1 año ya esté pensando en sacarlo del poder. Y eso yo creo que también es una herencia pesada del fujimorismo y una lección para que los venezolanos nos veamos en ella, ¿no? Aquí pensamos que algún día regresará la democracia y seremos todos felices, sin tomar en cuenta el inmenso poder saboteador que tienen los regímenes autocráticos con sus piezas que quedan en el poder o en distintos poderes una vez que el propio régimen pasa. 6:30 minutos, estos titulares de la mañana de RCR 750M, Jaime Nestares en la dirección de la estación. Néstor Tobar en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnia Eléctrico. Siempre damos soluciones, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Garantía total para el bienestar de su mascota. Información nacional. Familiares de presos políticos se concentraron en la sede del PNUD en Caracas para exigir su liberación. 5 de abril, nos lo dice La Patilla. Este martes 5 de abril, los familiares y amigos de presos políticos de Venezuela se reunieron a las afueras de la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la avenida Francisco de Miranda para exigir su liberación. La protesta, encabezada por la sociedad civil, se realizó exigiendo la libertad de los políticos, civiles y militares secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Imágenes de la protesta trascendieron a través de Twitter y se podía apreciar a varias personas del mundo político venezolano apoyando dicha movilización. Por cierto, allí estaba Juan Pablo Guanipa, como pueden ver ustedes aquí, que hacía apenas unas horas había recibido una andanada por parte de Nicolás Maduro por reunirse con Iván Duque en Colombia, ¿no? Juan Pablo Guanipa se reunió con Iván Duque en Colombia y eso desató las iras del mandatario en disputa. Maduro se reunió con representantes del Foro Cívico en el Palacio de Miraflores, esto lo dice también La Patilla. Caracas aparece la mesa de Putin. Nicolás Maduro recibe este martes a los integrantes del Foro Cívico, plataforma que articula organizaciones de la sociedad civil venezolana. Por cierto, les puedo comentar de buena fuente que ayer buena parte de grupos que hacen vida en el Foro Cívico estaban bastante molestos porque se enteraron de esa reunión luego de haberla visto en BTV. En el encuentro que se desarrolla en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas, participan la integrante del Movimiento Ciudadano de la Letra, Mariela Ramírez, el presidente de Acción Solidaria, Feliciano Reina, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, y el expresidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano.
Asimismo, asisten el integrante del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander, el líder del movimiento de sindicatos de base, Pablo Zambrano, estaba allí Pablo Zambrano, el presidente de Unión Vecinal, William Requejo, la directora de Voto Joven, Wanda Cedeño, y el integrante de Monitor Salud, Mauro Zambrano, así como el académico Juan Luis Sosa y la profesora universitaria Keta Estefani. En el foro cívico convergen organizaciones de derechos humanos, académicos, grupos religiosos, empresarios y sindicatos. La reunión entre Maduro e integrantes del foro cívico se realiza en el contexto del proceso de diálogo bajo las premisas de entendimiento y respeto a las diferencias con sectores políticos, sociales, económicos, religiosos y culturales, y hace la salvedad, hace la precisión, la nota de que la información proviene del Ministerio de Comunicación e Información del régimen de Maduro. Y dice la Patilla en otra nota, los alacranes de siempre también se reunieron con Nicolás Maduro en Miraflores. Nicolás Maduro se reunió este martes con diversos alacranes, representantes de partidos políticos minoritarios que fingen ser opositores al régimen chavista, en el contexto de la supuesta ampliación del proceso de diálogo nacional. Todo esto lo está diciendo la Patilla. La reunión, que se desarrolla en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas, cuenta con la participación de representantes de partidos como Timoteo Zambrano, secretario general de Cambiemos, Bernabé Gutiérrez, Luis Parra, presidente de Primero Venezuela. Igualmente se encuentran José Luis Romero, Juan Carlos Alvarado, Alfonso Campos, secretario general por el Cambio, y José Brito, diputado por Primero Venezuela. Hay que recordar cómo quedó Luis Parra, ¿no?, como diputado. En representación de la bancada del Bloque de la Patria participan Jorge Rodríguez, Cilia Flores de Maduro y Nicolás Maduro Guerra. El encuentro se realiza a propósito de la dinamización del proceso de diálogo nacional planteado por el jefe de Estado el 7 de marzo, cuando señaló la necesidad, bla, 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 bla. Esto es increíble, porque esta es una nota que parece el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Los primeros 3 párrafos son, o los primeros 2 párrafos son puro patillazo, y los segundos 4 párrafos son iguales a una cosa del Minsi, ¿no? Voluntad Popular acusa a Daniel Ceballos de pactar con Maduro. En el partido no hay cabida para peones de la dictadura. Voluntad Popular criticó este martes al exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien se unió a la facción liderada por José Gregorio Noriega, quien fue impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia chavista como supuesto directivo de Voluntad Popular. En rueda de prensa, Freddy Superlano, encargado de la Comisión de Revisión, Reorganización y Relegitimación de las autoridades de Voluntad Popular, calificó sus acciones de traición y precisó que esa misma dictadura que utilizó la Administración de Justicia en 2014 para encarcelar no solamente a Leopoldo López, sino al mismo Ceballos. Sobre este señor dice formar parte de esa BP írrita que el régimen trata de usar para crear una falsa normalidad. Superlano insistió en que el régimen pretende confundir a la opinión pública utilizando a quienes en el pasado fueron sus víctimas, pero ahora son sus socios. En BP no hay peones de la dictadura, lo que hay son activistas que no dan la espalda a la verdadera lucha. Nos paramos de frente y decimos, no están normalizadas las cosas, enfatizó. El dirigente nacional de BP, acompañado de otros miembros de su partido, sostuvo que quien otrora fue víctima de la dictadura, ahora es su socio. En el pasado fue víctima y BP lo acompañó, pero actualmente decidió tomar otro rumbo. Lo que no se perdona es que después de que adversó este modelo, ahora diga que se puede vivir en dictadura, se puede trabajar con Nicolás Maduro y mucho más. 6:36 minutos, Asamblea Nacional Chavista postergará nuevamente designación de magistrados del TCJ a la orden de Maduro, también de la Patilla. La Asamblea Nacional Chavista postergó la decisión de este martes 5 de abril en la que designarían varios magistrados del TCJ de Maduro. A través de redes sociales, la noche de este lunes, el periodista Eligio Rojas informó la suspensión de la AN sin mayores detalles. Suspensión, por cierto, es con S, no con C. Con esto queda al pendiente la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a la orden de Maduro, de 20 principales y 20 suplentes, a pesar de que la semana pasada haber asegurado que los dichos nombramientos serían antes de la Semana Santa. Están cuadrando ahí qué le toca a cada quien, ¿no? IPIS registra 18 vulneraciones a medios de comunicación durante marzo en Venezuela, y si la página me termina de abrir, porque estas son las cosas del VPN, se los leo ahora. Si no, se los leo después de la pausa. Yo creo que se los voy a leer después de la pausa. Vamos a ver si abre o no abre. Va muy despacio, va muy, pero muy despacio. Pues mientras tanto les leo las notas que tienen que ver con la guerra de Ucrania. El Reino Unido anunció el bloqueo de activos rusos por 350.000 millones de dólares. Esto es
lo que fue el PIB venezolano en sus buenos tiempos. Bueno, esa es la cantidad de dinero que está bloqueada en el sistema financiero británico por parte de las autoridades británicas de activos rusos. El Reino Unido bloqueó unos 350 mil millones de dólares de activos rusos, dijo el martes la ministra británica de Asuntos Exteriores Liz Truss, en una nueva acción económica para limitar las maniobras del Kremlin en Ucrania. Hasta ahora nuestras sanciones han tenido un impacto demoledor en aquellos que alimentan y financian la maquinaria de guerra de Putin. Esta semana anunciaremos que hemos congelado más de 350 mil millones de dólares de los fondos de guerra de Putin, dijo Truss durante una rueda de prensa conjunta con su par polaco Zbigniew Rau. Esta cantidad corresponde a más del 60% de los 604 mil millones de dólares de divisas extranjeras del régimen. Las reservas no disponibles, nuestras sanciones y coordinadas están haciendo que la economía rusa vuelva a la era soviética. Pero podemos y debemos hacer más, dijo Truss. La ministra también indicó que pedirá a sus socios de la OTAN y del G7 imponer nuevas sanciones como prohibir, por ejemplo, los puertos a los navíos rusos. También solicitará golpear a las industrias que llenan las arcas de guerra de Putin, como el oro, y acordar un calendario claro para eliminar las importaciones rusas de petróleo, carbón y gas. Truss dijo que estaba conmocionada por las imágenes de Bucha, donde se hallaron decenas de cadáveres el fin de semana pasado, tras el repliegue de las tropas rusas de los alrededores de la capital ucraniana. Son actos atroces que creíamos haber dejado atrás en el siglo XX, dijo. Equipo de Médicos Sin Fronteras fue víctima de un bombardeo ruso contra un hospital oncológico de Mykolaiv. En el momento en el que ingresamos al hospital oncológico de la ciudad, que había estado tratando heridos desde el comienzo de la guerra, toda la zona fue bombardeada, así relata la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras lo ocurrido a su equipo de 4 personas, que el día lunes visitó la ciudad de Mykolaiv para reunirse con las autoridades. Se produjeron varias explosiones muy cerca de nuestro personal en el transcurso de unos 10 minutos, dijo Michel Olivier Lacharité, jefe de misión de MSF en Ucrania, actualmente con sede en Odessa. De acuerdo con un hilo de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter, el equipo de MSF reportó haber visto personas heridas y al menos un cadáver. Sin embargo, no estamos en condiciones de dar cifras exactas, añadió. Afortunadamente, nuestro personal pudo ponerse a cubierto y no resultó herido en las explosiones, aunque las ventanas de su vehículo estacionado fuera de la entrada del hospital fueron destruidas. Continuó el relato sobre el bombardeo ruso. Además, el equipo informó que el hospital pediátrico regional, a unos 300 metros de distancia, también fue atacado. Sube a 165 el número de niños muertos en Ucrania por ataques rusos. Esto es una cifra, por supuesto, parcial. El número de niños muertos en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa subió a 165, informó este martes la Fiscalía General Ucraniana. A través de su cuenta en Twitter, junto a las víctimas mortales, se han contabilizado al menos 265 menores heridos, aunque en el comunicado se advierte que se trata de una estimación condicionada a las dificultades de evaluación en las zonas ocupadas por las tropas rusas del Donbass, en Mariupol o en áreas ya liberadas de la región de Kiev. El mayor número de menores muertos desde el inicio de la invasión se ha dado en Donetsk, con 78 niños fallecidos, seguido de la región de Kiev con 77, de acuerdo con esas cifras. La Fiscalía estima en 869 el número de establecimientos educativos dañados, de los cuales 83 habrían quedado completamente destruidos. Solo en la región de Kiev, incluida la capital, se han documentado ya 1.200 actos considerados crímenes de guerra, indicó por su parte este martes el ministro del Interior ucraniano, Denis Monastirsky. Se trata de saqueos y crímenes cometidos por orcos, como algunos ucranianos llaman a los rusos, en nuestros territorios, denunció el ministro en los canales de televisión locales, publica la agencia Ukrinform. 3 titulares de la prensa mundial, dice Le Monde: Rusia, nuevas sanciones tras las atrocidades, es su principal titular. El New York Times en algún momento me abrirá. Mientras tanto, les leo El País, que dice: Zelensky lleva al Congreso la memoria de Guernica. Ayer habló Zelensky ante el Congreso de los Diputados en España, por supuesto por vía
telemática. El presidente ucraniano critica a las empresas españolas que siguen en Rusia. Otro titular dice: expulsa España a 27 diplomáticos rusos al juzgarlos una amenaza para la seguridad. Y otro titular dice: Bruselas lanza las primeras sanciones contra la energía rusa. Vamos a ver si me termina de cargar el New York Times. Bueno, lamentablemente no sé por qué no me carga el New York Times de estas cosas. Bueno, son las cosas, como ya les digo siempre, de la VPN. Aquí está, ok. En un discurso estremecedor, Zelensky castiga a las Naciones Unidas por la inacción. La foto es la del hospital justamente oncológico de Mykolaiv. 6:42 minutos. Vamos con un momento de publicidad. Un momentico, por favor. Vamos con un momento de publicidad. Quiero hablarles de Tecnieléctrico, porque Tecnieléctrico nos acabamos de reinventar, nos reinventamos y ahora tenemos todo lo que se necesita en el campo de la refrigeración industrial, comercial y residencial. Usted puede entregarle con toda confianza su cava cuarto, sus cavas, sus neveras de conservación y congelación, sus neveras del hogar, sus aires acondicionados de ventana, split y centrales, todo, confiarle todo a nuestros técnicos especializados en refrigeración, que además le agendan su visita técnica sin costo. Somos una empresa establecida, evite los técnicos de maletín. Otorgamos garantía, como siempre lo hemos hecho por nuestros trabajos. 0412-806-2591, 0412-806-2591, @Tecnieléctrico en Instagram. Nos encontramos en Los Rosales, Caracas. En Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Caracas, porque son más de 30 años de experiencia atendiendo animalitos, desde peces silvestres hasta caballos. Todos pueden mejorar su salud en manos del doctor Alfredo Cova, que les ofrece plan de vacunación, medicina interna, atención nutricional, odontología veterinaria, muy importante, además cirugías selectivas y por supuesto para los peluditos de la casa, para los consentidos del hogar, la peluquería canina. Búsquenos en las redes sociales como @DR Alfredo Cova, 0212-661-1546, 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelena, calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y ahora sí vamos con la información que les debía del bloque anterior del Instituto Prensa y Sociedad, que registra 18 vulneraciones a medios de comunicación durante marzo en Venezuela. El Instituto Prensa y Sociedad, IPIS, contabilizó 14 casos de limitaciones a la prensa en Venezuela durante el pasado mes de marzo, que representaron 18 vulneraciones caracterizadas por intimidaciones, arbitrariedad y negativas de aproximación a las fuentes noticiosas. Durante ese mes, IPIS Venezuela registró 14 casos, repetir, 18 vulneraciones a la prensa comprendidas en 5 restricciones de acceso a la información, 5 incidentes de discurso estigmatizante, 4 agresiones y ataques, 3 medidas de censura y un acto abusivo del poder estatal, detalló la ONG en un comunicado de prensa publicado en su sitio web. La organización, que defiende la libertad de prensa y el derecho a la información en Venezuela, indicó que estos casos afectaron a 4 medios de comunicación, una organización de defensa de derechos humanos, 32 trabajadores de la prensa y un activista. De los 14 casos de limitaciones a la prensa durante el tercer mes de 2022, 10 de ellos ocurrieron en el entorno tradicional, mientras que 4 en el de los derechos digitales. Entre los hechos documentados por esta organización, durante el mes de marzo se registra el cierre de la emisora Activo 89,3 FM en el Tigre, estado Anzoátegui, que quedó fuera del aire cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, decomisó sus equipos. Y esto por lo menos una vez al mes, ¿no? Que estos señores de Conatel cierran una radio. Familias incomunicadas sin agua y 2 puentes colapsados por lluvias. Esto está ocurriendo en Mérida. Según estimaciones de autoridades, más de 40.000 familias están sin servicio de agua desde la noche de ayer, 4 de abril, de anteayer en realidad, por la ruptura de 3 diques tomas a causa del desbordamiento de 2 quebradas. Unas 52 familias están incomunicadas, mientras que esta noche cae una tormenta eléctrica. La noche de ayer lunes y la madrugada de este martes 5 de abril llovió a cántaros en la ciudad de Mérida. 2 quebradas se desbordaron, causando el colapso del dique Toma La Carbonera y graves daños en otros 2 que surten de agua a 2 parroquias del municipio Libertador y parte del municipio Campo Elías. Más de 40.000 familias están sin este servicio básico,
mientras que otras 52 quedaron incomunicadas por el derribo de 2 puentes a causa de la crecida de las quebradas La Fría y La Astillera, según información de la alcaldía capitalina. Luis Lobo, de Protección Civil del Estado Mérida, informó que 5 viviendas resultaron parcialmente afectadas, mientras que 40 familias del sector La Carbonera Alta están aisladas por el colapso de un puente. Personal de Protección Civil y bomberos de Mérida se encuentran realizando maniobras de rescate para ingresar ayuda humanitaria hacia esa zona, dijo en un reporte emitido hacia las 5 p.m. de este martes. En Zulia se robaron desde los vinos hasta el Santísimo de la iglesia San Benito en Maracaibo. Bueno, santo Dios, de verdad. Este lunes la iglesia San Benito, situada en Vallefrío de la ciudad de Maracaibo, fue víctima de robo que dejó a la sede hasta sin santuario. Sin embargo, funcionarios de la Policía Municipal Polimaracaibo actuaron rápidamente y lograron ubicar a los presuntos responsables. La noche del 4 de abril fue muy movida para el referido sector populoso de la capital zuliana, cuando los oficiales de diferentes directivas se abocaron a la búsqueda de los objetos robados de la Iglesia Católica. Las comisiones entraron en casas de la parroquia Santa Lucía. Cuando al parecer ya se había terminado las averiguaciones, sin tener éxito alguno, una nueva pista apareció y los llevó a una zona cercana al antiguo retén de Bellavista, donde los funcionarios avistaron desde los vinos de consagración y el Santísimo. Al momento de entrar a la vivienda, se percataron que varios sujetos se encontraban en ella. Por tal razón quedaron aprehendidos los ciudadanos Walter Maya y Álvaro Vanegas. La mujer, quien presuntamente es pareja sentimental de Maya, no portaba ninguna identificación al momento de la detención y tampoco ha querido mencionar nada a los trabajadores de la policía de Maracaibo. En tanto, se celebró la misa de envío de los palmeros de Chacao. Después de un año pasado con restricciones por la pandemia de COVID-19, se llevó a cabo una misa a puertas abiertas en la iglesia parroquial San José de Chacao, donde se contó con la presencia del alcalde Gustavo Duque, el cual reafirmó su compromiso con esta tradición y reiteró que no se trata de un esfuerzo, de un evento político, sino del esfuerzo de los palmeros para llevar a cabo su labor. Y yo no entiendo por qué el alcalde Duque y el alcalde González siempre tienen que estar diciendo que no son actos políticos los que ellos hacen. No lo entiendo, de verdad. Dio a luz en una unidad de transporte público en Caracas. Esta información está interesante. La madre y el bebé se encuentran en buen estado de salud, informó el periodista Román Camacho. Una mujer dio a luz este martes en una unidad de transporte público en la avenida principal de Coche, en Caracas, informó el periodista Román Camacho. Explicó que los pasajeros abordaron a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana para informarles que la unidad se encontraba en el trabajo de parto. Los agentes subieron al autobús y la asistieron. Los funcionarios recibieron al bebé, el cual se encuentra sano. La mamá del bebé se encuentra también en excelente estado de salud. Linda nota esta. Los agentes trasladaron a la mamá y al recién nacido al materno infantil del Valle, donde confirmaron que ambos están en perfecto estado de salud. Vamos a ver si se podría ver el video. Vamos a verlo. Bueno, bien por todos los involucrados, ¿no? Bien por todos los involucrados, bien por los policías, bien por los compañeros del autobús, bien por todos. Gracias, porque hay un niño nuevo en el mundo, gracias a la pericia y al entrenamiento de los policías nacionales. MP iniciará investigaciones para esclarecer la muerte de una madre y su hija en Ocumare del Tuy. Este caso, en su momento, yo se los leí aquí y me dejó conmocionado. El fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saad, designó a la Fiscalía 24 del Ministerio Público para esclarecer la muerte de una mujer y su hija en Ocumare del Tuy, Estado Miranda. Las víctimas fueron identificadas como Yulimar Mijares, de 37 años, y su hija Yoneisis Trinidad Mijares, de 6 años de edad. Ambas perdieron la vida en medio de un procedimiento policial en el sector rural La Danta de los Plátanos el pasado 30 de marzo. De acuerdo a la información preliminar, Mijares habría recibido un disparo en el pecho, mientras que la menor fue alcanzada por un proyectil que impactó en su cabeza.
En el operativo también resultó herida Arcadia Celis, de 57 años, abuela del infante, quien fue trasladada al hospital de Ocumare del Tuy por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana adscritos a la Dirección contra la Delincuencia Organizada. Los funcionarios que participaron en el procedimiento aseguraron haber sostenido un intercambio de disparos con sujetos desconocidos. Las investigaciones están a cargo del Eje contra Homicidios de Valles del Tuy. Y para cerrar, una información terrible. Escolta acosó a su expareja por 3 meses hasta asesinarla en Los Naranjos. Cuando Carlos Parra, de 52 años, comenzó a presentar ataques de celos por Jenny Hidalgo, de 27, esta decidió dejar la relación que sostenían desde hace un año. El victimario estaba solicitado por homicidio frustrado, pues intentó asesinar a su antigua pareja. Carlos Eduardo Parra Osorio, de 52 años, de oficio escolta privado, siguió por 3 meses a su expareja Jenny Carolina Hidalgo, de 27 años, la abordó en diferentes zonas públicas y la acosó por teléfono diario. El sábado 2 de abril la fue a buscar a su trabajo en Los Naranjos, la llevó a un sector solitario y la apuñaló varias veces. La pareja sostuvo un año de relación, según contaron el Pitazo, la tía y el padre de la víctima. Debido a los celos infundados y las conductas obsesivas que comenzó a presentar Parra por la joven, esta decidió dejarlo y cortar todo tipo de comunicación con él. Jenny Carolina Hidalgo era empleada doméstica y madre de 3 niños, de 3, 5 y 8 años de edad. El día de su muerte, el victimario la llamó insistentemente y le aseguró que deseaba verla. No sé por qué dijo que sí, ella ya se había desprendido de él y ya no quería nada, se había alejado. Problema, ¿no?, de los celópatas, sobre todo cuando son tipos mayores y empatados con muchachitas jóvenes, ¿no?, con muchachas jóvenes. Terrible la situación de la violencia de género en Venezuela. 6:53 minutos, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Hago la advertencia, Néstor, atento, oído, y hago la advertencia también a los queridos oyentes que estoy en un sitio, mañana y pasado voy a estar en sitios donde la comunicación no es fácil. El viernes claramente no voy a poder hacer el programa, es decir, este programa sale hasta mañana jueves, luego por supuesto lunes y martes de la semana que viene, que ya es Semana Santa, lo voy a hacer igual, pero el viernes no sale porque voy a estar completamente incomunicado el viernes en horas de la mañana. Así que mañana voy a hacer mi mejor esfuerzo por poder hacer el programa desde donde estoy, desde donde voy a estar, pero el viernes sí ya no hay programa. Así que si Dios quiere, son las 6:54 minutos de la mañana. Si Dios y el internet venezolano quieren, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por... En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. ¿Has tenido síntomas extraños a causa del comportamiento del sol en estos últimos tiempos? Ya es sabido que el sol ha tenido comportamientos extraños en los últimos años y esto ha afectado la salud de muchas personas. En algunos estudios recientes se muestra que han aumentado significativamente los síntomas durante los periodos de mayor actividad solar y actividad geomagnética en relación con ataques al corazón, así como las tasas de accidentes cerebrovasculares. Nuestro cerebro y el cuerpo reaccionan a las tormentas solares y ya nadie se sorprende cuando estas enormes fuerzas electromagnéticas tienen también una fuerte influencia en nuestra psique y nuestro cuerpo entero. La relación entre los campos electromagnéticos ambientales y del estado de ánimo y el comportamiento humano es de gran interés para la salud pública.
La relación entre los índices de actividad de las tormentas geomagnéticas y las estadísticas nacionales de suicidio en Australia han sido estudiadas desde 1968 hasta el 2002. Luego los datos fueron normalizados para que fueran globales y uniformes y se logró una medida de la actividad de las tormentas por cada día. Los datos de suicidio fueron recontados a nivel nacional con cifras diarias de mortalidad masculina y femenina, donde el suicidio había sido documentado como la causa de la muerte. Se llegó a la conclusión de que el suicidio entre las mujeres aumentó de manera significativa durante periodos simultáneos de la actividad de tormenta geomagnética. Esto sugiere que las perturbaciones en el comportamiento ambiental del campo electromagnético impactan en la actividad cerebral de una manera clínicamente significativa. En otro estudio se detectó un aumento de la presión arterial sistólica y diastólica desde el día anterior hasta el segundo día después de una tormenta geomagnética. Los doctores Blanca Mendoza y Salvador Sánchez de la Peña del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México realizaron un estudio con las siguientes conclusiones. Los estudios de Cuba y México muestran que en estas latitudes se evidenciaron las consecuencias biológicas a la energía solar o a la actividad geomagnética. Hay una tendencia a que los infartos de miocardio aumentan un día después de los altos índices geomagnéticos. En Cuba, los aumentos de infartos al miocardio en las mujeres se produjeron antes y después del día de la perturbación. En México se encontró que el sexo masculino es más vulnerable a las perturbaciones geomagnéticas. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué puedo hacer yo? Bueno, manténgase informado, pero eso sí, hablen con su médico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes